Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos representar las estructuras de los compuestos químicos utilizando estos modelos tridimensionales que se conocen de manera general como MOLIMOD. MOLIMOD lo que tiene es que representa los átomos de los diferentes elementos de la tabla periódica mediante esferas de distintos colores. Esta que tengo en la mano es, por ejemplo, la representación del átomo de carbono. Esta de color azul nos está representando al átomo de nitrógeno. La roja nos representa al átomo de oxígeno y esta pequeña blanca nos representaría al átomo de hidrógeno. Ahora bien, cada uno de estos átomos, como ustedes pueden ver, son de distinto tamaño. Esto se debe a que MOLIMOD lo que trata es de representar los tamaños relativos de los átomos en función de su volumen atómico. Así, por ejemplo, al comparar el tamaño relativo del oxígeno con el hidrógeno, vemos que el hidrógeno es el más pequeño de los átomos que existen en la naturaleza. Y a medida que van aumentando los elementos en la tabla periódica, que se van descubriendo nuevos elementos, pues serán más y más grandes, y las esferas en su momento pueden ser también más grandes en proporción. Cuando los elementos se unen para formar compuestos, lo hacen mediante lo que los químicos conocemos como enlaces. Estos enlaces se representan en MOLIMOD mediante este tipo de barritas. Esta barrita me va a representar que hay un enlace entre átomos que de esta manera van a estar unidos. Cada esfera tiene el número de enlaces permitidos o normalmente permitidos para cada tipo de átomo. Así, por ejemplo, en el caso del nitrógeno con la esfera de color azul, tiene un total de 4 orificios, con esto representando que puede formar hasta 4 enlaces. Lo mismo carbono. Carbono tiene 4 orificios que representan 4 enlaces. Al contrario de oxígeno, que solamente tiene 2 orificios dentro de la esfera, lo que da cabida únicamente a la formación de 2 enlaces. E hidrógeno nuevamente es el más pequeño y solamente tiene un orificio, por lo cual solamente puede formar un enlace. Cuando nosotros queremos construir una fórmula química utilizando MOLIMOD, lo que vamos a hacer es formar enlaces entre los átomos. Aquí, por ejemplo, estoy representando que hay un enlace entre 2 átomos de carbono. Y vamos a suponer que quiero poner 3 enlaces con 3 átomos de hidrógeno en uno de los carbonos. Pues entonces tomo 3 enlaces y los coloco en los orificios correspondientes al átomo de carbono y después agrego los átomos de hidrógeno. De esta forma estoy representando a este átomo de carbono como la esfera negra central, que tiene unidos 3 átomos de hidrógeno y además tiene otro átomo de carbono. Si me doy cuenta, aquí todavía tengo espacios para formar más enlaces. Puedo seguir formando enlaces agregando las barritas de MOLIMOD. Le voy a poner 2 átomos de hidrógeno más y le voy a colocar ahora un oxígeno. Aquí ya vemos cómo va construyéndose mi estructura. Lo que me doy cuenta es que ahora oxígeno tiene también un enlace todavía disponible. Hay un pequeño agujerito en donde yo puedo poner otro enlace y lo voy a unir a hidrógeno. Ahora aquí tengo ya una estructura de un compuesto que se conoce como etanol. Este es el alcohol que se utiliza, por ejemplo, para curar en las curaciones o para desinfectar, que está presente en el gel antibacteriano, etc. Y esta es la estructura del alcohol. Vemos los enlaces entre los carbonos, los enlaces entre carbono e hidrógeno o un enlace entre carbono y oxígeno.
Y esta es una forma en cómo puedo representar cómo está la estructura de un compuesto que en muchas ocasiones vemos y o tenemos a la mano en nuestra vida diaria. Hay otro tipo de enlaces que se forman entre átomos, en donde no solamente se forma un enlace, sino también se forman más de uno. Por ejemplo, carbono lo hace muchas veces y puede formar dos enlaces con otro átomo de carbono. Para eso necesitamos otra barrita que viene en el Molimod, que es más flexible. Esta barrita flexible, a diferencia del enlace sencillo, que es muy rígido, nos permite formar más de un enlace entre dos átomos. Por ejemplo, aquí lo que estamos representando es que estos dos átomos de carbono tienen dos enlaces, no solamente uno, como en el ejemplo anterior, sino que ahora son dos. Y posteriormente puedo continuar la construcción de mi estructura. Espero que con este video a ustedes les resulte útil para entender cómo utilizar Molimod y desarrollar su imaginación construyendo moléculas orgánicas. Hola, ahora como ejemplo del uso de los modelos Molimod vamos a crear una molécula. En esta ocasión vamos a crear la molécula la feniletilamina, o como se le denomina, la FEA. Esta molécula es muy importante, se encuentra en algunos productos como es el cacao. Esta molécula genera algunos efectos biológicos en nuestro organismo, generando esa sensación de bienestar, y por eso muchos lo asocian como la responsable de esa sensación de enamoramiento muchas veces, y le llaman la molécula del amor. Aquí ya tenemos construida nuestra molécula que vamos a armar. ¿Qué necesitamos para construir esta molécula? Necesitamos 8 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Para construir esta molécula vamos a nosotros a empezar construyendo un anillo de 6 átomos de carbono, una ramificación con 2 átomos de carbono, y posteriormente a lo último vamos a agregar el átomo de nitrógeno. Entonces empezamos. Nosotros tenemos aquí nuestros átomos de carbono y vamos a empezar uniendo 2 átomos de carbono que tienen presencia de dobles enlaces entre ellos. Tomamos el átomo de carbono y un enlace largo y flexible. Lo tenemos, los unimos, tomamos otro, que son los empleados para estos dobles enlaces, y los unimos también. A uno de ellos le agregamos un enlace sencillo, que son estos enlaces cortos y rígidos, al cual agregamos otro átomo de carbono, y posteriormente a este le agregamos la presencia del doble enlace también, con el cual se va a unir a otro átomo de carbono. Y así sucesivamente. Aquí les puedo mostrar que ya tenemos armada la estructura de un anillo de 6 átomos de carbono, lo que tenemos aquí representado. Posteriormente a este anillo de 6 átomos de carbono le vamos a agregar 2 átomos en ramificación, 2 átomos de carbono en ramificación. Lo podemos tener aquí ya con la presencia de este enlace sencillo. Agregamos un átomo de carbono, al cual se le agrega otro átomo de carbono con un enlace sencillo corto, agregamos el otro átomo de carbono, y a este le agregamos el átomo de nitrógeno también con un enlace corto sencillo, que le ponemos a este y agregamos nuestro átomo de nitrógeno. Lo único que nos va a hacer falta
es añadir la presencia de los átomos de hidrógeno, que podemos tomar nuestros enlaces cortos e ir agregando nuestros átomos de hidrógeno tanto a los carbonos como al nitrógeno, como ya tenemos representado en esta molécula, donde ya todos los átomos de carbono y el nitrógeno tienen agregados átomos de hidrógenos en sus enlaces. Y de esta forma ya tenemos construido nuestra molécula, la feniletilamina. Esperemos que este video les sirva mucho para construir estas moléculas y les permita también despertar esa imaginación para construir nuevos modelos moleculares. Muchas gracias.